Hola gente de YouTube, ¿cómo estás? Espero que estén súper felices. En este video les voy a explicar un tema relacionado a la computación llamado base de datos. El contenido se va a llamar modelo, entidad, relación. Sí, o bien escuchaste, modelo, entidad, relación, que se trata de un modelo para representar base de datos y de cómo se va a implementar en el sistema a nivel físico. Un sistema de ventas, un sistema de logística y un sistema escolar son ejemplos de sistemas que utilizan modelo entidad-relación si tiene base de datos. Sin más preámbulos, comencemos. El modelo entidad-relación es un modelo que sirve para representar base de datos a nivel lógico o conceptual, es decir, al lenguaje más cercano del usuario que no es experto en bases de datos. En esta sección les voy a comentar cuáles son los componentes que influyen en un modelo entidad-relación. Los tres componentes que influyen en ese modelo entidad-relación son la entidad, atributo y relación. Comencemos con las entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un concepto u objeto del mundo real que podemos percibir o también podemos tocar, ¿sí? Y existen dos tipos de entidades: las entidades físicas y después las entidades conceptuales, porque no se pueden tocar físicamente. ¿Y por qué se dice que una entidad es física? Porque se puede tocar. Los ejemplos de entidades pueden ser persona, alumno o producto, ¿sí? Y las entidades conceptuales, el curso, la materia, el comentario o el servicio. Agua o de luz sería un ejemplo de entidad conceptual, ¿sí? Ahora vamos con los atributos. ¿Qué son los atributos en un modelo entidad-relación de base de datos? Los atributos son aquellos que describen a cada entidad o también son propiedades de la entidad. Como por ejemplo, el nombre de una persona. Yo he puesto entidad para referenciar a muchas cosas y no solamente a persona o alumno o producto, ¿sí? Los ejemplos son nombre de la entidad, la matrícula. Matrícula puede ser de una patente o también la matrícula de un alumno, el DNI de cada persona y el tipo. Este tipo puede ser, por así decirlo, el tipo de alimento, tipo de vehículo y entre otros, ¿sí? Los atributos son los que describen a la entidad o también son las características que ya se le asigna a cada entidad. Finalmente, vamos con la relación. ¿Qué es una relación? Una relación es una asociación o vínculo entre una o más entidades. Unos ejemplos de relación son casar, comprar, vender, atender o cursar, tomar clases. Estos son ejemplos de relación. Para detallarlo muy bien, les voy a dar unos ejemplos. Estos tres ejemplos son de relaciones. Lo hice para entender mucho mejor. Por ejemplo, acá vemos una entidad llamada alumno que cursa muchas materias y cada materia es cursada por muchos alumnos, ¿sí? Ese es un ejemplo de relación. Ese cursa es relación entre alumno y materia. Misma lógica para cliente. Un cliente puede comprar muchos productos, pero ese mismo producto puede ser comprado por un solo cliente, ¿sí? Ese es un ejemplo de relación. ¿Cuál es la relación entre cliente y producto? Bueno, como sabrán, es comprar. Finalmente tenemos un gato caza a un ratón, pero cada ratón es cazado por un solo gato, ¿sí? Esto se lee gato, cazar, ratón. Y ratón, ser cazado por gato. Sería a la inversa. ¿Se entiende? Para dar una conclusión, las entidades se representan con un rectángulo. Esa es la figura correcta en un modelo conceptual de base de datos. Los atributos se representan con una elipse y la relación con un rombo. Espero que se haya aclarado el video y que se haya entendido. Las restricciones de claves son reglas que nos permiten en las bases de datos mejorar y también garantizar la integridad y consistencia de los datos. En otras palabras, mantener esas informaciones sin duplicación y sin errores. Los ejemplos de restricciones de claves que incluyen son clave primaria y clave foránea. Estas restricciones de claves que están acá no son solo que influyen, ¿sí? Están también las claves candidatas y las claves únicas. Ahora les voy a dar una breve definición de clave primaria. La clave primaria es un atributo o conjunto de atributos que identifican de forma única a cada instancia de una entidad o tabla. Esto significa que no puede haber duplicación o dos iguales. La clave foránea es un campo o conjunto de campos de la clave primaria de la tabla ajena, ¿sí? Está en una tabla pero que no pertenece a la propia. Esto sirve para establecer una relación de una o más entidades. ¿Por qué digo una también? Porque existen las relaciones reflexivas. La relación reflexiva es una autorrelación que se relaciona entre sí la entidad. Vamos con estos tres ejemplos de entidades.
el alumno tiene su clave primaria, ¿cuál se llama? El DNI. Y el nombre sería lo que le describe a la persona, ¿sí? Y materia tiene su ID, que es su clave primaria. Y materia tiene su nombre. Esto lo que en acá subrayado significa que el atributo es clave, ¿sí? Ahora vamos con las claves foráneas. ¿Dónde están las claves foráneas de alumno y materia? En la tabla intermedia cursa. En este caso es una relación intermedia. DNI, ¿de dónde viene? De la entidad alumno, porque acá está su clave primaria. Esta es la foránea para cursa. Y esta ID, ¿de dónde viene? De la entidad materia, ¿sí? ¿Para qué me sirve tener claves foráneas? Para identificar relaciones y para relacionar una tabla con la otra. ¿Por qué puse clave foránea de ID y de DNI en cursa? Para representar la relación de muchos a muchos. Acá en cliente compra muchos productos. ¿Dónde está la clave foránea de cliente? Acá, en la entidad producto. Este DNI pertenece a la entidad cliente. Este es lo que le identifica a qué cliente o qué cliente compró qué producto. Y finalmente tenemos gato, casa, ratón. El gato tiene su ID de gato, ratón y de ratón. ¿Dónde está la clave foránea de ID de gato? Entidad ratón, porque este es el que identifica qué gato cazó qué ratón, ¿sí? La raza, el color, no pueden ser claves primarias. ¿Por qué? Porque en ratón puedo tener muchos colores de ratón grises o muchos ratones de color blanco. Y el gato no puede ser único la raza. ¿Por qué? Porque puedo tener un gato con muchas razas de Angora. Puedo tener muchos gatos de raza siamés. ¿Se entiende cómo funciona la clave foránea? La cardinalidad es la cantidad de elementos que define en cuál se va a asociar una entidad con otra. Es decir, nos dice cuántas instancias de la entidad puede asociar o relacionar con otras. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos puede cursar cuántas materias? Muchos a muchos, porque cada materia es cursada por muchos alumnos. Entonces, para representar la relación de muchos, se dibuja una pata de gallo así, así. Lo mismo para materia. Un cliente como máximo, ¿cuántos productos compra? Muchos. Y cada producto es comprado por un solo cliente. Esta relación o cardinalidad es de 1 a muchos, se lee 1 a muchos. Un gato, como mínimo, ¿cuánto ratón puede cazar? 0, ¿por qué? Puede no cazar, ¿sí? Pero acá en este caso se lee un gato caza un solo ratón. Esa es la cardinalidad porque nos permite entender cuántos participantes o cuántas instancias de una entidad puede relacionarse. Y por último, te voy a explicar qué es la participación. La participación es cuando una cardinalidad se le asigna como mínimo cuándo puede participar una entidad y como máximo cuántos. Existen dos tipos, la participación total y la participación parcial. Esto significa que la total, sí o sí, una entidad se relaciona con otra y en la parcial puede no relacionarse. Es decir, que hay una opcionalidad. Por ejemplo, padre tiene hijo, es una participación parcial. Porque un padre como mínimo tiene un hijo, ya que sin un hijo no es padre. Y un hijo es heredado de un padre como mínimo 1 y como máximo 1. Y un padre puede tener como máximo muchos hijos. Y este es un ejemplo de participación parcial. ¿Por qué? Porque un cliente puede no comprar productos como mínimo y como máximo muchos productos. Lo mismo se lee acá. Cada producto es comprado como mínimo 0 clientes, ya que pueden no ser comprados. Y como máximo muchos clientes. Espero que se haya entendido mi video. No olviden de suscribirse a mi canal y activen la campanita para que YouTube les llegue notificaciones.